Cuando se habla de perdón y cuando se habla de lo que tiene que ver con el perdón, se está hablando de un sentir. El perdón no es una palabra. El perdón tampoco es una actitud. El perdón es un sentir, ¿ok? Yo te libero. Pero el proceso de reconciliación es un proceso que tiene que ir trabajando paulatinamente hasta que la persona racionalmente entienda que sí puede socializar desde una unidad con esa persona. Este programa llega a ustedes gracias a DP World Caucedo. Sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro. Articulando. Saludos cordiales y afectuosos, bienvenidos a Estudio 81, el estudio de las estrellas. Este es su programa Articulando y yo soy Braulio J. Hernández. El día de hoy, señores, estoy acompañado del pastor Lucas Taylor. Hey. Mi compadre, bienvenido. Sí, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente, compadre? Muy bien. Es un gran honor para mí estar aquí, de verdad que sí. Me siento bien estando aquí en Articulando de Estudio 81. Así es. Señores, hoy hemos estado hablando sobre el perdón. ¿Y quién más idóneo que nuestro pastor Lucas Taylor para hablar sobre este tema tan delicado? Este tema es del alma y el compadre sabe mucho de eso, de alma. Compadre, vamos a definir el perdón en esa dimensión social, porque la sociedad está enferma, pero es porque la sociedad está llena de resentimientos, llena de rencores. Hermanos que por algún incidente, algún problema, un día se dejaron de hablar, se odian, padres a hijos, hijos a padres, parejas, amigos, de todo. ¿Cómo podemos abordar el perdón desde una perspectiva espiritual y social, enmarcada, ¿verdad?, para que toda la sociedad lo absorba? No religiosamente, pero sí desde la perspectiva espiritual. Sí. Cuando se habla de perdón, hay que verlo desde dos puntos de vista. Primeramente, desde el punto de vista jurídico y racional. Y segundo, desde un punto de vista espiritual y emocional. Cuando hablamos de jurídico y racional, nos referimos a que perdón es liberar, quitar una culpa, poner a alguien absuelto, dejarlo libre, redimirlo. Emocionalmente, no es más que cambiar un sentimiento frío, de menosprecio, de ignorancia, por emociones cálidas, emociones bondadosas, emociones altruistas. Así podemos ver el perdón. Entonces, el perdón a lo largo de la historia ha sido, si se puede decir, un factor determinante para la convivencia de la sociedad. Desde tiempos ancestrales, nosotros conocemos que el hombre comete errores, consciente e inconsciente, afectando directa o indirectamente a una persona. La persona afectada, que tiene un derecho, puede tomar lo que se llama la retaliación, guardando sentimientos. Eso es natural. Correcto. Se activa en el ser humano un instinto defensivo automático cuando tú eres afectado. Entonces, lo que elimina que ese instinto defensivo se convierte en algo destructivo, no solamente sentimentalmente, que hasta puede ir más allá del sentimiento, porque puede poner a la persona a actuar y a cometer errores que nosotros sabemos que por eso tenemos muchas cárceles que están llenas por personas que no han podido controlar su instinto defensivo por no perdonar, y a veces en momentos bajan la guardia, una guardia silenciosa, hasta hipócrita, esperando el momento de la venganza. Pero cuando entra
el perdón elimina todo eso. El perdón elimina todo eso, permite liberar y ser liberado. Nosotros sabemos claramente que los primeros que afectamos a Dios fuimos nosotros. Y el texto sagrado dice que cuando el hombre hizo lo que no tenía que hacer, después que Dios lo creó, a Dios le dolió en su corazón. Hay algo que usted decía el día pasado, y en el flyer está, que a veces las personas que más amamos son las que más dolores nos causan. Y Dios nos ama tanto, y cuando le afectamos le causó dolor. Sin embargo, no tomó retaliación. Sí, disciplinó al hombre, sin embargo, mandó el recurso necesario para reconciliar al hombre con él, y ese se llama Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la cultura que tenemos de parte de un Dios perdonador? Bueno, que en la sociedad, los hombres que en el día a día se enfrentan con situaciones, también puedan perdonar. Y no permitir que el instinto defensivo de retaliación lo gobierne de tal manera que se conviertan en agresores directos por un supuesto razonamiento que tienen dentro de sí y no querer perdonar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo tengo mi dolor, por decirlo así, yo tengo mi dolor, yo no quiero perdonar ese que me agredió o la ofensa que me causó, que se muera, yo no perdono. ¿Puede esto causar, compadre, alguna patología? ¿Puede manifestarse esto en el físico de alguna forma de enfermedad? Oh, pero sí, definitivamente. Cuando se habla de perdón y cuando se habla de lo que tiene que ver con el perdón, se está hablando de un sentir. El perdón no es una palabra. El perdón tampoco es una actitud. El perdón es un sentir. Para perdonar hay que sentirse liberado, que yo perdoné internamente. Y para llegar a donde usted dice, una cosa es yo liberarme porque perdono y otra cosa es yo reconciliarme. Ok. El perdón es un derecho que está en el corazón. La reconciliación es un asunto social. Yo puedo perdonarte, sin embargo, el proceso de reconciliación es difícil quizás decirlo. Ajá. Es otro, ¿verdad? Es otro. Ajá. Es otro. ¿Por qué? Porque el sentimiento no absorbe el razonamiento de por sí. Hay un razonamiento, Sí, hay sí. un conocimiento en mí Sí. que me hace racionar. El texto sagrado dice: tú no puedes tener más alto concepto de sí del que debe tener, Correcto. pero debe pensar contigo con cordura. O sea, ok, yo te libero, pero el proceso de reconciliación es un proceso que tiene que ir trabajando paulatinamente hasta que la persona racionalmente entienda que sí puede socializar desde una unidad con esa persona. Y eso no es perdonar. Quizá un poco contraproducente. Sí. Sencillo. Yo puedo estar casado y me puedo divorciar. Nos divorciamos en paz. Nos divorciamos. Pero podemos ser buenos amigos. Sí. Y perdonar todo lo que pasó. Pero nos divorciamos. Sí. Vida diferente. Sí. Socialmente no estamos reconciliados desde la óptica de lo que sentimos en un momento determinado. Y así pasa con las relaciones de amigos, todo eso así. Sí. Y hay que ser sincero con eso. Sí. Hay que ser realista porque hay personas que están reconciliados socialmente, pero internamente no han liberado. Entonces, por una percepción social, quieren aparentar una cosa, pero adentro no tienen la liberación. Y eso es un problema peligroso,
porque a veces tú ves que explotan bombas y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Y qué? Se veían bien. Sí. Eso es lo que aparentemente. Sí. Pero como el perdón es un concepto muy de adentro, usted puede estar muy... Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí. Dice Salomón en uno de sus escritos que el corazón tiene la capacidad de comer y beber contigo, pero no está contigo. Ay. Así lo dice Salomón textualmente. Entonces, el hombre tiene esa capacidad de poder compartir socialmente, pero ahí adentro hay algo. Pero eso no dura mucho tiempo. ¿Por qué no dura mucho tiempo? Porque no hay forma. Tarde que temprano se ve la situación. Entonces, cuando hablamos de los problemas que pueden traer la falta de perdón, el que no quiere perdonar y el que está ausente de él, ¿cuáles consecuencias le puede traer? Bueno, a raíz de los problemas de sentimiento, de las amarguras, de los dolores, surgen lo que son las enfermedades psicosomáticas. Psiqui de la mente y somático del soma del cuerpo. Correcto. Enfermedades que no son genéticas, enfermedades que no tienen que ver con descuido de comida ni por falta de ejercicio, se alojan en el cuerpo por una patología de sentimiento. Wow. Y eso está comprobado. Sí, ¿no? sí. Eso está comprobado que enfermedades como presión arterial por la nube, diabetes, gastritis, Sí. y esos problemas. Y me voy más lejos. Insomnio también. Insomnio. Una cardióloga habló conmigo y yo me puse a estudiar ese tema porque ella me dijo, busca eso y te darás cuenta que es una realidad. Hace unos años, un japonés descubrió una enfermedad que se llama la enfermedad del corazón roto. Wow. La enfermedad del corazón roto te da los mismos síntomas como que si tú tuvieras problemas del corazón, Oiga. como arritmia, problemas de cardiopatía y todos esos problemas que tienen que ver con el corazón, que se le atribuyen a diferentes componentes que nosotros lo sabemos, muchísimos componentes que afectan la salud del corazón, también por asuntos de estrés, por asunto de sentimiento, de falta de perdón, de amargura. El corazón sufría y a la gente le daba taquicardia, angina de pecho, y cuando iban y le tiraban la imagen, salían a ver, tiene problemas, le están dando todos los síntomas, pero cuando tiran no tiene nada, pero no puede dormir, la presión alta. Bueno, el problema del corazón roto. Sí. Entonces, por eso los médicos dijeron, bueno, aparte de nosotros estudiar este asunto físico, hay que buscar psicólogo también. Claro. Para tratar esos problemas y que la gente confiese, que la gente haga su catarsis, como dicen los psicólogos, Sí. y digan lo que hay para que se liberen. Entonces, en definitiva, la falta de perdón y la ausencia de él tiene consecuencia física. Y sobre todo, aquel que no quiere perdonar, hay consecuencias espirituales que son un poquitico más complicadas. Porque si tú quieres que Dios te perdone, tú también tienes que perdonar. Compadre, pero hay una situación muy delicada. ¿Y cuál es? Que nosotros los seres humanos tenemos... Cuando usted es un individuo y yo soy uno, significa que usted es una persona y yo soy una persona. Cada cual tiene su concepto, tiene su forma. Cada cual maneja las cosas y entiende, bueno, yo perdono si yo quiero. A mí nadie me puede obligar. Hay algo claramente y es que hay un proceso. La amargura, ¿qué hace? Infecta el razonamiento. Las raíces de amargura infectan el razonamiento y del razonamiento se produce un estado de altivez y la persona llega a un estado de altivez de tal manera que no siente. ¿Por qué? Porque es como un cáncer que va carcomiendo algo que era básico, se convierte en crónico. ¿Cuándo se convierte en crónico? Cuando una persona es altiva y no me importa. Mi papá yo ni lo visito.
¿Qué me importa? Me maltrató. Ese nada más me engendró. Pero Wow. ese no es mi papá. Mi papá es fulano que me dio comida. Ese es Milei, compadre. Milei no quiere saber de sus padres. Entonces son problemas serios, son procesos que se van materializando originalmente por un sentimiento de amargura que invade el razonamiento, creando una filosofía en el pensamiento y creando un hombre totalmente altivo, un monstruo, Sí. inhumano, que pierde la sensibilidad, aún ante el ruego. Y esas son de las cosas peligrosas. Entonces, con eso no se puede jugar. Con el sentimiento y raíz de amargura que se arroja por tú no perdonar, con eso no se juega. No acaricie eso, porque eso se convierte en un monstruo Claro. y te va a absorber. Y cuando viene a ver, tú eres controlado por lo que tú sientes, porque ya eso te cubrió. Y eso es altamente peligroso. Mire, para mí, uno de los ejemplos más grandes del perdón, claro, sacando el de Jesucristo, que ese es otro nivel, fue Mandela, compadre. Mandela le enseñó a toda una nación y al mundo el ejemplo de perdonar. Así es. Después de 25 años preso, este hombre sale de la cárcel. Y cuando regresa a su pueblo, el partido de él, luego que ya todo estaba listo, ganan las elecciones y todo, él dice en un discurso: toda la vida me he opuesto a la opresión del blanco sobre el negro, pero también me opongo a la del negro sobre el blanco. Es un ideal por el cual estoy dispuesto quiero vivir, pero también estoy dispuesto a morir. Y de hecho hubo hombres de los de él que cuando él dijo eso se le alejaron, Sí, se apartaron. porque ellos querían que Mandela tomara retaliación. De hecho, en su gabinete tenía gente blanca, en su guardia personal había gente blanca, y él dijo: no, perdón, compadre, y sanó una sociedad completa, Así es, una así nación completa Así es. que vivió oprimida. Los negros en Sudáfrica no podían transitar libremente. Para atravesar la capital tenían que tener pases especiales y explicar muy bien por qué estaban cruzando por ahí. Eso es así. No podían estudiar y tenían todos sus derechos conculcados. Pero este hombre, Mandela, llega y le da un ejemplo al mundo de lo que es perdonar. Igualmente Gandhi. Por eso estos hombres son colocados en estos sitiales. Claro, ellos operaron en la parte política, pero que de ahí también se desprenden muchas cosas. Eso es así. El mismo, el mexicano Benito Juárez decía: entre los individuos como entre las naciones. Él hablaba, cuando él habla del respeto, porque la sociedad está compuesta de individuos, y si tenemos individuos que operan, ya sea en la política, en el deporte, en el arte, donde usted quiera, basándose en principios y valores como el perdón, evidentemente, la compasión, Sí, así es. ¿verdad? Y la verdad, el amor, todo esto, usted va a tener un liderazgo, yo diría que admirable. Sí. En definitiva, esos hombres que usted mencionó fueron y son íconos para todas las eras. Sí. Para todas las eras. Y te recuerda claramente ya en los tiempos modernos, el cual nosotros lo vimos cuando José Francisco Peña Gómez Sí, estaba prácticamente ya en su última y pudo subir ese video: yo lo perdono. oiga, eso fue grande. Eso es grande. Eso escaló. Claro. Eso es inolvidable. Eso es inolvidable, claro. Eso es Claro. inolvidable, eso escaló. O sea, siempre han existido hombres después de Cristo que han sido ejemplo para que la recurrencia del perdón estuviese tan a la par o más allá que el pecado. Compadre, y es que usted, perdón que lo interrumpa brevemente, usted acaba de ilustrar algo grande. Fíjese, si los sentimientos, si mis instintos básicos, bajos, son los que me controlan, es que yo me vuelvo un monstruo. Total, en definitiva. Entonces, por eso, desde esa parte, vamos a decir, cívico, el perdón. ¿Cómo yo aprendo a perdonar, a dejar de lado, a olvidar
Eso es algo grande y te engrandece a ti cuando das el perdón. Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando Peña Gómez describe que recibió ataques feroces, frontales, veneno de áspid, como él lo describe, Sí. pero yo los perdono. Y era preparándose porque se iba a morir. Sí. Se iba a morir. Y se fue en paz. Sí. Porque es que irse con una daga clavada en el corazón, compadre, yo creo que eso no le conviene a nadie. Braulio, no podemos aprender a perdonar hasta que no nos conozcamos nosotros mismos. Debo conocerlo. Porque perdonar no es fácil. No. Eso no es fácil. No. Hay que poner los pies sobre la tierra. No es fácil perdonar. Y nosotros naturalmente, en nuestra condición egocéntrica, Ay, esa condición natural, ese ego, ese yo. ese yo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de vengarnos, nosotros no le damos para atrás. Eso está ahí. Eso nos amenaza. Eso nos amenaza. Hay un texto que quiero ilustrarlo después de llegar para hablarte de cómo podemos aprender a perdonar. No es el caso de una ofensa, pero sí Caín se sintió ofendido por Abel. Caín. Caín se sintió ofendido por Abel. ¿Y por qué? Porque Abel no hizo nada, simplemente ofreció mejor sacrificio. Lo hizo mejor. Y al hacerlo mejor, se creó un odio en él, sentimiento. Y ese sentimiento estaba ahí. Y Dios le dijo a él antes de cometer el hecho, porque ya Dios que conoce los corazones, sabía lo que había, le dijo, mira, eso está en Génesis capítulo 4, verso 7. Caín, ¿qué está pensando? Si tú hicieras el bien, tú podrías levantar la cabeza y te va a engrandecer. Pero si haces el mal, no. Ya que el pecado está como un león, como un lobo a la puerta. O sea, hay una condición natural en ti que te acecha. Si tú le das espacio, te va a devorar, te va a usar. La naturaleza, esa patología del pecado que heredamos ahí, está ahí como un león. Y si tú comienzas a alimentar eso, entonces eso va a acabar contigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reconocer? Que somos pecadores, que todos pecamos, que todos cometemos errores. El perdón y el pecado son la cara de una misma moneda. Van juntos. Hijito, no pequé, pero si pecamos, abogado tenemos. Seguro. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña y a Dios hace mentiroso. Hay una naturaleza, hay algo claro. Entonces, para uno aprender a perdonar, debe verse uno mismo. Yo soy un faltador. Claro. Y hoy estoy sentado aquí, pero mañana estaré allí. Voy a necesitar ser liberado también. Una oportunidad. Cuando nos veamos que podemos cometer el mismo error con otros y que vamos a necesitar ser liberados por el perdón, entonces vamos a aprender a perdonar. Pero mientras hay en nosotros la altivez de entender que somos los perfectos, los santurrones, los que nunca cometemos lo malo, lo ético, los morales, entonces esa condición de creernos moralmente por encima de todo, lo que nos hace es que nos convierte en máquinas. Y no perdonamos. Entonces, así se puede aprender a perdonar. Y nosotros sabemos claramente que hay factores que influyen directamente en lo que es esa conducta de no perdonar. Factores como cuáles. Factores, si se puede decir, genéticos, sociales, culturales. Sí, sobre todo Culturales. Y está el factor espiritual. ¿Por qué? Porque los tres primeros que yo te mencioné, son debilidades que muchas veces la parte espiritual la usa. Y me explico. Genético. Mi papá era así, mi mamá así, no perdonaba. Esa patología, esa herencia de mis progenitores, yo heredé algo, ese carácter lo tengo.
Estoy dañado espiritualmente, pero también tengo un daño genéticamente. Otro factor cultural, dónde subí, dónde crecí, qué es lo que estoy mirando, en qué pueblo estoy, de los orgullosos, de los altivos, qué es lo que veo, no se perdona, lo que se mata, el ojo por ojo, diente por diente. Sí. Se está creando un ambiente que nadie perdona a nadie. Ujú. Los divorcios, Ay, los abandonos, vete de mi casa. Entonces, cuando se crea eso, es un problema. claro. Entonces, la parte social, la crianza de papá y mamá. Lo que yo veo, papá En DP World no perdona a mamá. Dominicana, continuamos Mamá abriendo no perdona puertas a papá. a través de la Mis estrategia de hermanos no se sostenibilidad. perdonan. Nuestro El mundo, primo no perdona nuestro al primo. futuro. Entonces, Trabajamos de crece manera el responsable, infante priorizando el en un impacto de ambiente nuestras donde no acciones vio en el amor, desarrollo de la donde no vio gente, la reconciliación, comunidad de donde nuestra no vio zona de perdón. influencia Todos esos y el medio factores ambiente en el que influyen operamos. mucho. Seguimos abriendo Pero puertas luego que llegamos a conocer a la las educación, cosas, porque el conocimiento al nos empoderamiento de la libera. mujer El conocimiento nos ayuda. y a la Sí, sí. conservación de los El conocimiento es océanos. luz. Aprovechamos nuestra Sí. posición de Ayuda, liderazgo para a impactar poder el mundo controlar ahora y esos en las factores generaciones negativos que venideras. influyen Creemos para que seamos firmemente instrumentos que juntos y podemos conoceréis la cambiar verdad lo que es y la posible. verdad. Así es. Conoce más en Vamos a hacer una pausa. www.d- Gracias por continuar con nosotros en Articulando por Estudio 81, el estudio de las estrellas, hoy con el pastor Lucas Taylor. Compadre, aquellos que han sido lastimados, heridos, cuyas heridas han dejado una marca, el perdón debe también implicar olvido, o el olvido es el único que se lleva el dolor, o cómo trabajamos con esa parte ahí. Bueno, nosotros tenemos que saber que nosotros no somos dioses. Nosotros somos hombres naturales, sujetos a pasiones y debilidades. Está en nosotros, en la carne, el rencor, el celo, Sí. la ira, la contienda. Eso está ahí, en una carne caída. Y eso que hay que alejarlo del corazón, obviamente. No Claro. puede estar en el corazón. Pero esos deseos fluyen ahí. Entonces, no podemos ser hipócritas. Tenemos que ser claros y poner los pies sobre la tierra. Yo puedo tener una cicatriz en la piel. Me corté, algo me cortó, un rasguño, me he caído un motor, lo que sea. Pero el tiempo pasó. Sané, pero todavía en la piel se ve la huella, el rasguño, pero no me duele. Ya no duele. Yo me acuerdo de eso que está ahí, pero no me duele, no me cautiva. No me cautiva de tal manera que evite que yo le haga un favor a aquella persona que me causó esa herida. Ahora, cuando yo no le hago el favor a esa persona, es porque todavía me está doliendo. O sea, yo posiblemente no olvide, pero sí libere. Y no me causa dolor, pero me acuerdo. Porque soy un ente racional. Claro, Tengo memoria claro. y tengo la capacidad como humano, un instinto de conservarme, de preservarme y de evitar algunas cosas que pueden hacerme daño. Porque tampoco son zambá, como dicen. No podemos caer. Ah, no, porque yo lo voy a perdonar, yo lo perdono y vuelve a lo a mismo. lo mismo, a mantener una relación amena, a darle mi confianza, a entregarme, porque si no es así, entonces yo no lo he perdonado. No, No. porque yo me acuerdo que yo le confié a esa persona algo una, dos veces, y 2 y 3 veces lo dijo. Sí. Me traicionó. Mi amigo, lo amo, un favor, ahí estoy, enfermo, me llama, pero la confianza ya no está. No es lo mismo. No, porque usted no puede ponerse a la merced de esa persona, No, no. más en la vida. No. Entonces, eso hay que entenderlo claramente y las iglesias con eso estamos claros con eso. El apóstol Pablo habla de que a estos evitas. O sea, hay personas que hay que evitarlo. Sí. Que tú puedes evitarlo. Que no te conviene
un roce social en cierta área con ellos porque pueden afectarte. Ahora, no son tu enemigo, no lo odias, no le deseas mal, si te necesitan ahí está, Sí. pero desde la perspectiva social no son la persona que van a aportar, que me van a ayudar. Entonces, con eso tenemos que ser claros. Sí, porque yo siempre he escuchado, las iglesias predican el perdón, pero creo que saltan esa parte de ese proceso de sanidad. Cuando usted pone el ejemplo de la cortada, pasó un tiempo para que eso cicatrizara, un proceso. Las heridas emocionales, espirituales, las heridas en la mente, porque es que los traumas, esos mismos traumas, Ahí. eso está ahí y tiene un proceso, porque yo creo que de alguna manera u otra todos lo hemos vivido. Sin embargo, para uno evitar que eso como que recalcitre en nuestro cuerpo y nos calcifique y nos selle y nos vuelva esos monstruos, Sí. esas personas insensibles, que no me importa nada, que le paso por encima a quien sea, ¿qué me importa a mí? Allá aquel. Hay un dicho por ahí que dice que la gente herida hiere. Sí. Hiere, claro. El que está herido, el que está resentido, se le acerca a alguien y cuando viene a ver le dice algo y lo lastima. Entonces, eso uno debe evitar, porque uno convertirse en un individuo, en un ser que no tiene como esa empatía, esa amabilidad, esa capacidad de amar, esa capacidad de socializar, porque no todo el mundo vive lastimando gente ni haciéndote mal, no todo el mundo. Sí, hay gente que nos ha lastimado, pero no todo el mundo, no en consecuencia de aquellos que nos han herido, nosotros debemos entonces seguir con todo el que nos encontremos. No, hay personas que ellos mismos se condenan por un error que ellos no quieren olvidar. Sí. Y dicen, yo no vuelvo, por ejemplo, a casarme más, porque todos los hombres son malos, Ajá. o todas las mujeres son malas. Sí. O sea, yo limito mi felicidad. Puedo conseguir a alguien mejor, quien digo que no, Claro. porque no todos son iguales. Claro. Entonces, por el hecho de uno, yo no voy a condenarme. Yo tengo que darme oportunidad también, porque no es que yo me voy a quedar solo. Ya mi compadre no es mi amigo, pero yo tengo que socializar con alguien, porque no puedo vivir solo. Eso de que no, porque que solo, que amigo Jesucristo, que amigo Dios. No, No. Dios está allá arriba, pero tenemos gente que socializar aquí. Claro. No todos lo serán, pero en alguien tú puedes confiar, en alguien tú puedes socializar. Hay amigos más que hermanos, Sí, claro. y la Biblia lo dice. Entonces, mire, yo quiero leer este texto bíblico, me interesa mucho porque es que las cosas bíblicas se relacionan a veces tanto con las cosas que hoy estudiamos, que hoy se estudian psicológicamente, científicamente y también médicamente. Mire qué dice el apóstol Pablo, y eso es una recomendación para uno evitar y convertirse en ese monstruo insensible. Ujú. Dice claramente la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una orden, aparte de una recomendación saludable para evitar convertirse en un enfermo psicosomático, en un monstruo antisocial por no perdonar. El apóstol manda que se quite toda amargura. Oiga, salga de eso. Ujú. No se encariñe con eso. No acaricie eso. Quítese toda ira, todo enojo. Ante bien, sé benigno uno con otro. De la misma manera que Cristo fue un ejemplo que nos perdonó y que Dios nos perdonó en Cristo, así también nos perdonemos
unos a otros. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser seres humanos libres y vamos a liberar. Porque tanto el que no quiere perdonar como el que no es perdonado, los dos son esclavos. Alguien dice, no, porque el que no perdone, que es un esclavo, también aquel que no lo quiere perdonar es un esclavo. Porque dependiendo su calidad emocional, su sensibilidad emocional, hay personas que hasta se quitan la vida porque no lo quieren perdonar. Entran en depresiones, entran en situaciones críticas. ¿Por qué? Porque no le conceden el perdón. Papá no me perdona, mi hijo no me perdona, la mujer no me perdona y se vuelven nada porque son esclavos. Entonces, una cosa y la otra, ambas son perjudiciales. Ahora, hay alguien que es culpable de dos. El que no perdona es culpable tanto de la cárcel que él tiene como de la que le ofrece al otro. Es cierto. El otro nada más es culpable de la del mismo. Sí. O sea, que mayor pecado tiene aquel que no quiere perdonar que aquel que no lo perdona. Wow. Eso es así. Sí. Es definitiva. Entonces, yo creo que en la sociedad que estamos viviendo, es una sociedad donde muchas veces los logros, muchas veces el crecimiento socioeconómico, en conocimiento, a veces eleva al hombre a cierta condición que su corazón se opaca y pierde la sensibilidad. Hay que tener mucho cuidado. No importa cuánto tú hayas escalado, tú vas a necesitar que te perdone. Porque por encima de un grande hay uno más grande. Siempre. Siempre será. Y todos vamos a necesitar una cadena. Recuerden, y usted recuerda claramente esa parábola de alguien que lo perdonaron y él no quiso perdonar. Entonces quien lo perdonó le revirtió el perdón y lo mandó a buscar y lo mandó a encerrar. Y tenía mayor deuda que el otro. Sí. Entonces, Sí. nosotros que, por eso la Biblia dice, como tú quieres que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Claro. Entonces, esa es ley de vida. El problema de los errores estarán con nosotros hasta la muerte. Van a compartir nuestra vida. Chocaremos. Vamos a pisar a una gente, vamos a hablar mal. Todas esas cosas van a estar ahí porque somos seres humanos sujetos a pasiones, envueltos en una naturaleza pecaminosa. Entonces, el conocimiento que nos va a ayudar a vivir con eso y vivir, porque es recurrente, sí. Nosotros hablamos de la restitución. La restitución es un concepto recurrente, una práctica de la vida. Te pisé, pero perdóname. Sí, claro. Es un asunto que se va a dar siempre. Entonces, tenemos que tener el perdón como parte de la vida de los errores. Como hay muchos errores, también debe haber mucho perdón. No, y que aquel que perdona, compadre, como lo vimos con el ejemplo de Mandela, se engrandece. El que es un resentido y no perdona, no tiene ningún tipo de recompensa. Para nada. En realidad, no. Perdonar engrandece. Sí, sí. Y es completamente necesario. Necesario. Aquel, claro, el que busca el perdón entre familias, por ejemplo, hermanos, padres, a veces, mucho decirlo, pero hasta los esposos, a veces viven dentro de una misma casa, Sí. pero hay resentimiento, No, total. hay cosas guardadas en el closet por ahí. Claro. Sí. Y eso es inaguantable. O El hombre puede tener una capacidad en un momento de encerrar por una percepción pública para no que diga, pero llega un momento que tú la brasa de candela no va a poder no la sostiene. va a estallar, no hay forma de tú manejar una dualidad de vida. Tú aparentemente estás reconciliado, reconciliada, pero en el fondo lo que hay es un resentimiento. Son problemas muy graves, pero gracias a Dios que tanto la Biblia desde una perspectiva religiosa y moral y la psicología y la medicina desde una perspectiva científica y de estudio se unen para tratar el perdón y se ponen de acuerdo.
tanto la Claro, psicología claro. como la medicina, la Biblia, la moral, se ponen todos de Sí, sí, acuerdo sí. y dicen perdonen. O sea que son pocos los elementos en los cuales se ponen de acuerdo la moral, la religión, la psicología Ujú. y hasta la filosofía. Todo, Cuando todo. tú estudias la Ujú. filosofía, los grandes filósofos te van a llevar a que perdonen, porque es un problema no hacerlo. Es un problema no hacerlo. Y el derecho jurídico, por fuerte que sea la espada, aquellos que libremente confiesan tienen la oportunidad de que lo que le corresponde por lo que hayan hecho tiene menos intensidad. Sus cargas son menos. Y te dicen confiesa. Si confiesa, te sale menos. Entonces te mandan a confesar. ¿Por qué? Porque el derecho, jurídicamente hablando, desde una perspectiva filosófica, en sus orígenes, entiende que cuando el hombre logra pedir perdón y lo perdona, puede convertirse en un mejor ciudadano. Seguro, seguro, En un mejor ciudadano. seguro. Y él puede cambiar por sí mismo primero que lo cambie en la cárcel o el maltrato. Compadre, yo he visto, ahora que usted habla de eso, de lo jurídico, usted que estudia Derecho, yo he visto, por ejemplo, que en las cortes, en los tribunales, a los imputados, los acusados, cuando le van a hacer audiencia para si le van a variar la pena, si le van a dar libertad condicional, si el hombre muestra arrepentimiento y pide perdón, ¿eso se lo facilita también? Sí, claro, le Sí, facilita. se lo facilita. Se condena, claro. Sí. Y se comienzan a estudiar, porque el derecho ha avanzado mucho. Y se comienza a estudiar ahora algunos factores que llevaron a esa persona a hacer eso. Y lo hizo en una condición tan inconsciente o tan impulsado por algo dentro de sí que él no quería hacer, que cuando él confiesa, entonces permite que lo vean desde otra perspectiva. Exacto, exacto. Como una víctima. Lo ven como una víctima de algo. Sí. No como una persona que es un monstruo, que con premeditación y alevosía lo hizo, sino que por factores que inciden en la vida personal de esa persona, que lo dominan, lo hizo, y cuando él confiesa, eso es un indicador que él no quiso hacerlo. Exacto. Y eso jurídicamente lo ayuda. Claro. Mucho. Pero mucho. Lo ayuda mucho. Muchas veces el derecho, y no es la parte, el derecho es universal. Es universal y es lo mismo en todo lugar. Sin embargo, dependiendo de la nación que se haya desarrollado más en materia de los estudios jurídicos, los hombres que cometen algunos errores tienen más oportunidad que en países que no tienen el conocimiento del derecho desde una perspectiva como lo estamos manejando. Entonces, hay lugares, fulanito cometió esto por estar suelto. En otros países, no, todavía sigue preso. Todo depende de cómo se maneje. Pero esa parte de confesar, se siente el juez, se siente el sistema obligado a escucharlo y a entender y darle una oportunidad. Así es. Señores, este ha sido el pastor Lucas Taylor, que ha estado hablando con nosotros sobre el perdón, la necesidad del perdón en la sociedad. Gracias por estar con nosotros, compadre. Un placer inmenso estar aquí y hablar de un tema tan interesante. Así es, y espero que se repita la visita próximamente a otro podcast. Hasta la próxima.